Bien, nuevamente nos encontramos desde la Ciudad de México para todo el mundo. Soy Roberto Jiménez y como cada semana estás aquí en la historia. En esta ocasión te voy a compartir parte de una información que vamos a brindar el día de mañana en un evento que será realizado en Palacio Nacional a las 5 de la tarde. Es de cupo limitado. Por desgracia no hubo la oportunidad de hacer la invitación para que fueran todos ustedes. Voy a personificar a un arriero del siglo XIX que va a ir planteando, va a ir narrando a todos los comensales, porque es una degustación, el momento en el cual México se independiza, qué pasa de la independencia, del periodo de 1821 y un poco antes, hasta la intervención norteamericana, 1847, 1845-47. Es importante ver la parte de la vida cotidiana. Los comensales van a estar degustando algunos de los platillos que aparentemente se ha hecho una revisión muy importante, gastronómica, histórica, para que la gente sepa que lo que está degustando tiene un antecedente, ¿no? Y que la comida que es conocida como típicamente mexicana, pues no existe una raíz pura típicamente, sino es una fusión de costumbres, de procesos, de acontecimientos, de ingredientes, de momentos. Y esa es la finalidad más importante de la historia, comprender pues cómo estamos conformados. No es esa parte de aprender del pasado para entender nuestro futuro, no, saber cómo, qué es lo que nos conforma el día de hoy. He escogido algunas fuentes. Fíjense que hay un pasquín de la SEP, de las pocas cosas buenas que ha hecho en publicaciones. No, se ha hecho muchas cosas buenas la SEP. Este material ya tiene un tiempito y fue muy grato adquirirlo. Tiempo de México. Es como una compilación de varios autores. Fíjense que este material fue publicado por la Secretaría de Educación Pública en 1984. Y para que nos demos una idea, quienes realizaron este trabajo de investigación y también de compilación de datos, encontramos a gente como José Luis Martínez, encontramos también a José Emilio Pacheco, a Josefina MacGregor, una serie de personas preocupadas por la cultura, por la historia, haciendo un trabajo en el cual presentan la historia de una forma amena, como si fuera un periódico, hablando de ciertos momentos que van desde la época de prehispánica hasta la época del siglo XX. Son 2 tomos. El último tomo se enfoca a los periodos de 1960 y pues no abarca el 2 de octubre del 68, ¿no? Sino hasta 1964. Fue realizado en el 84, pero abarca hasta el 64. No toca el 2 de octubre, no toca la Guerra Sucia, no se mete en temas escabrosos de la memoria que son importantes también, muy importantes, ¿no? Pero entremos en materia, a la parte que nos ocupa sobre el siglo XIX. Para hablar de lo que se come, hice la selección de obras. Por ejemplo, este Tiempo de México, que es muy digerible y que también es muy ameno. Por ejemplo, se lleva a cabo Eduardo Blanquel, Francisco de Antoño, Josefina MacGregor, Giovanca Molina, Marta Suárez, José Emilio Pacheco, Luis Chumacero y Bernardo Ruiz, Fernando Centeno Ferráez, Rafael Pérez Villanueva. Todo esto bajo los derechos y el auspicio de la Secretaría de Educación Pública. Hacen una compilación de estos datos y hacen este periódico. Entonces hay un encabezado en ese Tiempo de México que dice: somos libres. Imaginen cómo fue la época en el momento de la independencia, todo el clamor, toda esta parte de saberse como patria independiente, pero ciertos grupos, porque para las personas que seguían sometidas bajo un gobierno, bajo un régimen, la situación no cambió. O sea, en realidad cambió en su mayoría para muchos de los políticos, no así para la población. O sea, cambiaba el modelo, cambiaban las estructuras de poder, pero la base social fundamentalmente seguía siendo explotada y ahorita lo vamos a ver. Somos libres, triunfal desfile del ejército trigarante. Vamos a poner una voz mamalona, así como si fuera noticiario de época. Ciudad de México, 28 de septiembre de 1821.
Tras 11 años de esfuerzos, nuestra independencia está consumada. Ayer, en marcha solemne, en la que se volcó el entusiasmo popular para atestiguarlo, entró en la Ciudad de México el ejército trigarante encabezado por Agustín de Iturbide. Nunca antes había la capital celebrado acontecimiento alguno con tal regocijo. Ni las entradas de los virreyes, ni las grandes funciones religiosas, ni el tradicional paseo del pendón. Esto quiere decir, la entrada de los virreyes era todo un acontecimiento. Desde que llegaban a Veracruz sonaban las campanas de catedral, pa, 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 y las de Puebla. Y después cuando venían llegando a Veracruz, después a Puebla, hacían una escala en el castillo del Chapultepec, a la altura donde está el castillo, eran las casas virreinales allí. Había biombos donde les mostraban en los biombos cómo era la ciudad, el territorio, la capital del territorio que iban a dominar o que iban a gobernar en nombre del rey de España. Y cuando llegaban a la Ciudad de México era todo un acto de parafernalia, todas las órdenes religiosas peleando por estar cerca del virrey, ¿no? Así como se pelean actualmente la chingada bola de lambiscones que van acercándose al presidente, al jefe de gobierno, etcétera, que por un lado les mientan la madre, pero ya que están ahí, todo el mundo les quiere estrechar la mano, ¿no? Así de absurdo, esa parafernalia. Pues en esos momentos era más porque era un acto no insólito, era un acto poco común. El representante del rey de España estaba llegando a la tierra y sobre todo cuando era un arzobispo virrey, o sea, era el representante del reino y aparte el representante de Dios sobre la tierra, cuando era un arzobispo virrey como García Guerra, por ejemplo, Fray García Guerra. Habla también de las grandes funciones religiosas, las procesiones, todas las órdenes religiosas, incluso peleaban por tener un lugar primordial frente a estos acontecimientos. Y también habla del Paseo del Pendón. Este Paseo del Pendón se realizaba cada 13 de agosto. En este Paseo del Pendón sacaban un estandarte que había traído consigo Hernán Cortés en la conquista. Lo sacaban de la catedral, lo llevaban al templo de San Hipólito, donde actualmente se celebra cada día 28 el día de San Judas Tadeo, donde a un lado está, ya hicimos una capsulita pequeña de ese lugar en la historia, donde antes había un hospital para enfermos mentales, ahora es un salón de fiestas muy mamalón, muy bonito. Y después regresaban a la catedral, ¿no? Ese era el acto del pendón. El pendón lo asomaban por un carruaje y lo iban moviendo ahí, entonces la gente, ¡ah! El pendón, como si fuera un ser vivo, ¿no? Y era pues un estandarte, pero que representaba el momento de la gloria de la conquista, ¿no? Ahora bien, regreso a la fuente. Un claro cielo otoñal, una atmósfera ligera y fresca y una ciudad engalanada enmarcaron el desfile triunfal de los 16,000 efectivos de la tropa. Vamos a saltarnos un poquito para no abordar tanto tiempo. En Palacio de Virreyes, en Palacio Nacional, Iturbide desmontó y entró al edificio donde fue recibido por todas las autoridades del país y por O'Donoghue, ya no virrey, sino jefe político superior conforme a la nueva legislación española. Ahí habían pactado, ya se había consumado la independencia. O'Donoghue sigue conservando un cargo. Juntos, Iturbide y O'Donoghue salieron al balcón de Palacio nuevamente, y el júbilo se desbordó. Las columnas militares comenzaron a desfilar frente al palacio y después se dirigieron a sus respectivos cuarteles, así como cada 16 de septiembre, ¿no? Terminado el desfile, Iturbide y su comitiva se dirigieron a la catedral. Llega a la catedral, se entona un Te Deum. Al final del acto religioso, se sirvió un banquete solemne en los salones de palacio para 200 personas.